Listo, hermano, ya está. Ahora, Spotlight. Perfecto. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. A ver, déjenme acá. Hacer. Muy bien. Muy bien. Les pido que me acompañen por favor en una oración. Así que vamos a decir a nuestro Padre. Amadísimo Dios, Padre bendito, Señor, te damos gracias. Gracias porque eres generoso, porque eres misericordioso, porque eres bueno, porque eres amoroso para con nosotros. Porque tú nos das, Padre, toda la oportunidad, Señor, de poder estar en salud, en vida, Padre, de poder salir adelante, Señor, en esta situación, Dios bendito, porque eres tú quien nos alimenta cada día, Padre. Y este primer día de la semana, Señor, tenemos el gozo y la oportunidad de poder alimentarnos de tu palabra, Padre, de poder, Señor, cumplir con tus mandamientos, Padre, de estar, Señor, en comunión. Te agradecemos, Padre, porque eres tú quien permite todas estas cosas en nuestra vida, Dios. Esta mañana, Señor, oro por ese tu siervo, Padre, quien tiene a cargo el estudio, Padre bendito, para que sea tu Espíritu quien dirija, Señor, y sean tus palabras las que podamos, Señor, aprender esta mañana y las aplicaciones, Padre, para nuestras vidas provengan de ti, Señor. Gracias, Padre amado, gracias, bendito Señor. Bendícenos a todos, Padre, guíanos y permítenos siempre, Padre, mantenernos en tu presencia. En Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, recordemos lo que estudiamos la semana pasada. ¿Recuerdan? Estudiamos con el hermano Renato acerca de cómo el pueblo judío hizo una reconstrucción del muro. Este pueblo, sí, lo hizo al mando de Nehemías. Con Nehemías comenzaron la reconstrucción. Nehemías fue un líder muy organizado. Nehemías organizó todo, distribuyó el trabajo. Vimos como algunos hombres trabajaban en una parte del muro, otros en otra parte, y así de esa manera se fue haciendo el trabajo. Se trabajó sin mucha dificultad, ¿sí? De manera muy organizada. De modo que, como dijo nuestro hermano, en 52 días se concluyó la reconstrucción de estos muros. En esta reconstrucción, como vimos, ¿sí? No fueron albañiles los que hicieron la reconstrucción, ayudaron diferentes tipos de personas, ¿sí? Como por ejemplo, hombres, mujeres, joyeros, perfumeros, sacerdotes, hasta gobernadores de algunas de las provincias, ¿sí? Gente de dentro de la ciudad y gente de fuera de la ciudad. Todos ellos fueron, ¿sí? A ayudar. Entonces fue una ayuda bastante grande. Pero también vimos que hubieron algunos que no quisieron ayudar. Por ejemplo, los principales de los tecoitas. También hemos estudiado las aplicaciones que nos dejó este capítulo 3 que estudiamos la semana pasada, ¿sí? Como por ejemplo, Renato puso énfasis en trabajo en equipo, todos son aptos para el trabajo, no habrá, dijo, no habrá unanimidad, ¿sí? No había unanimidad, en realidad. ¿Por qué? Porque muchos de ellos no quisieron entrar en el trabajo, como habíamos visto los tecoitas, ¿sí? Pero también había parte de liderazgo y logística, que hizo que el trabajo fuera eficiente, ¿sí? Nos enseñó que la aplicación era de valorar a todos para el trabajo, es decir, que todos pueden hacer algo de alguna manera, en algún momento.
dándoles siempre honra a cada uno por su trabajo sin hacer una diferencia entre algunos que hicieron más y algunos que hicieron menos. Y finalmente, sí, nos enseñó que todos ellos deberían trabajar en armonía. El trabajo en armonía es algo muy importante. Entonces, hasta ahí, hasta ese momento en la historia que estamos estudiando del libro de Nehemías, todo parecería que iba viento en popa, todo tranquilo, todo sin novedad, no había dificultades, ¿sí? Todo estaba yendo calmadamente bien, excepto con los líderes de los tecoitas. Todos los demás apoyaron e hicieron lo que hacía falta. Todo era, como decimos, gozo y alegría. Pero no es cierto, no es verdad. No, las cosas, los proyectos no son de esa manera, ¿sí? Entramos en el capítulo 4, ¿sí? Donde nos enteramos que en este gran proyecto, ¿sí? Y siempre que se inicia un proyecto, siempre vamos a encontrar oposición. Siempre van a aparecer ¿quiénes? Los críticos, ¿sí? Los críticos. Entonces, si nosotros leemos todo el capítulo, lo voy a leer rápidamente. Está lo que habíamos visto: trabajo en equipo, todos son aptos, no siempre hay unanimidad, valorar a todos, trabajar en armonía, ¿sí? La oposición es, ¿sí?, la que siempre sale cuando se inicia algo. El capítulo 4 de Nehemías, que son 23 versículos, dice lo siguiente: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribaría. Oye, oh Dios nuestro, clama Nehemías, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puso al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Versículo 16. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas.
y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí. Reunidos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirva de centinela y de día en la obra. Versículo 23, el último. Y ni yo ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Entonces, leyendo todo este capítulo, ahora sí nos enfocamos y entendemos que no todo era paz, que no todo era armonía, que no todo iba viento en popa, ¿sí? Sino que comenzaron a aparecer problemas, ¿sí? Y uno de los grandes problemas es, ¿qué cosa? ¿Sí? La oposición, la crítica, pero no la crítica constructiva, ¿sí? Sino la crítica negativa, la crítica destructiva. Entonces vamos a ver cómo, ¿sí?, fueron las tácticas que se usaron tanto en la oposición por los enemigos y tanto por Nehemías y el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo la oposición usó, primero, ¿qué cosa? Burla. Cuando leemos en el versículo 1, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera. Lo primero que vemos que hizo Sanbalat, se enojó, se molestó. Entonces la pregunta es, ¿y por qué se habría molestado? ¿Qué pasaba? Porque Sanbalat no vivía en Jerusalén. No vivía en Jerusalén. ¿Qué pasó? ¿Por qué se molestó? ¿No? Porque tal vez iba a ir contra sus intereses, en este caso sus intereses comerciales. Ya vamos a ver más adelante en qué razón. ¿Ya? ¿Y qué dice? E hizo escarnio de los judíos. ¿Qué entendemos por la palabra escarnio? ¿Sí? Escarnio también es sinónimo de burla, ¿sí? De burlarse de las personas, de rebajar a las personas. Entonces, ¿ya?, Sanbalat no se dio cuenta que no estaba él haciendo escarnio, no se estaba burlando de la gente que estaba reconstruyendo, sino en realidad se estaba burlando de Dios mismo. Porque ¿quién permitió que se reconstruyera el muro? ¿Nehemías? No, fue un plan de Dios. El plan de Dios fue, ¿sí?, que después del cautiverio pudiera regresar y reedificar el templo y las murallas de la ciudad. Porque en esa ciudad estaba el templo que Salomón había construido como casa de Dios. Recordemos cuando estudiamos el libro de Salomón, ¿no? Entonces, podemos ver cómo, ¿sí?, el primer paso que dieron los enemigos fue burlarse de la gente que estaba reconstruyendo, ¿sí? También el segundo paso que normalmente dan, ¿sí?, es ridiculizar y avergonzar a las personas, ¿sí? ¿No? Siempre podemos ver esas cosas. En este caso, el versículo 2 nos dice: y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo. Entonces acá vemos que Sanbalat era ¿qué cosa? Samaritano. Era el gobernador de Samaria, ¿sí?, al otro lado del río, ¿sí?
¿Y por qué él comenzó a oponerse? ¿Sí? La razón fue que cuando algunos años antes Esdras, como vamos a estudiar en el libro de Esdras, comenzó a reedificar el templo, no les permitieron a los samaritanos y a muchos judíos que quedaron ahí, que se contaminaron, ayudar en la reconstrucción del templo, ¿no? Entonces, eso dio como respuesta. ¿Y qué dijo Sanballat? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones de polvo las piedras que fueron quemadas? ¿Sí? Miren cómo. Son preguntas que ridiculizaron la acción que estaban haciendo, ¿sí? El pueblo. La acción que estaban dando de trabajar, ¿sí? De reconstruir, ¿sí? Y restaurar los muros que habían sido derribados y quemados. La siguiente táctica, como lo vamos a ver, es el sarcasmo, ¿sí? Es el sarcasmo. Acá en el versículo 3 vemos a otro personaje que aparece, ¿sí? Contra el pueblo de Israel. Dice, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra lo derribará. ¡Qué gran burla! ¿Sí? ¡Qué gran burla! ¿Ya? Era como decir, miren cómo, ¿quiénes están reconstruyendo? ¿Albañiles? ¿Ingenieros? ¿Maestros de obra? No, joyeros, perfumeros, mujeres, ¿sí? Sacerdotes, gobernadores, gente que no tiene noción de construcción, ¿sí? Entonces, ¿qué se estarán haciendo? Esto, ¿sí? Si viene una zorra, se va a caer. ¿Haciendo alusión a qué? Sabemos que los zorros son los animales más cautos, más astutos, ¿sí? ¿Ya? Si estudiamos un poco la vida de los zorros, nos damos cuenta que ellos, por ejemplo, pueden subir un muro muy, muy delicado, armado así, ¿sí? De cosas simples, sin hacerlo caer. Pueden caminar sin dejar huellas, ¿sí? ¿Ya? Entonces son muy, muy sutiles, vamos a decir, estos animales. Pero, ¿qué estaba diciendo? ¿Cómo esto? Esto está tan frágil, ¿sí? Que un animal que es tan fino caminando lo hace caer, ¿no? Entonces, en estos 3 primeros versículos vemos cómo la oposición comienza a plantear ciertas cosas. Pero hay algo interesante. Está usando solamente la palabra. Solo están diciendo cosas, ¿sí? No están realmente tomando acciones. Solo están hablando, ¿verdad? Solo están hablando. Entonces, ¿sí? A esta oposición hablada va a reaccionar Nehemías, ¿verdad? ¿Y cuál es la reacción de Nehemías? ¿Cuál es la respuesta de Nehemías? En los versículos 4 y 5 vamos a ver, primero, ora a Dios. Deja en manos de Dios. Y segundo, pide justicia divina. Son 2 cosas, ¿ya? En el versículo 4, él comienza una oración y le dice a Dios, oye, oh Dios nuestro. ¿Qué cosa está pasando? Lo dice, que somos objeto de su menosprecio. Somos menospreciados por Sanballat, por Tobías, por los gobernadores, por los samaritanos, ¿sí? Que somos objeto de su menosprecio. Y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Entonces, si nosotros nos enfocamos bien en estos versículos, parece contradictorio a lo que hoy día aprendemos en relación a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles. ¿Qué nos dicen ellos? Que amemos a nuestros enemigos, que
la venganza es del Señor. El Señor dice, mía es la venganza. Pero vemos acá que Nehemías está orando, ¿qué cosa? Que Dios los castigue, que Dios no los perdone, que Dios no cubra sus iniquidades por el hecho de que se enojaron contra lo que estaban haciendo de reconstruir los muros de Israel. Entonces, ¿qué vemos? Ahí es donde tenemos que entender cuando hacemos estudios bíblicos, ¿sí? El contexto histórico. Recordemos, esto está sucediendo bajo la gracia o bajo la ley. Bajo la ley. Y bajo la ley, de acuerdo a Deuteronomio, ¿sí? Los judíos en su oración podían pedir que Dios haga su justicia. ¿Recuerdan? Ojo por ojo, diente por diente. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que está pasando en este momento. Para nosotros hoy en día ya no es así. No podemos pedir en una oración lo que pidió Nehemías. En este tiempo ya no podemos tomar esa atribución, sino más bien, ¿sí? Usar lo que Dios nos ha dado, usar el perdón. Pero vemos que Nehemías tomó esta actitud, ¿sí? Esta actitud contra los que comenzaron a oponerse a la obra, ¿verdad? ¿Sí? Lo siguiente es que está resaltando Nehemías en su oración, ¿sí? En la última parte, porque se airaron contra los que edificaban. Es decir, estos hombres están yendo no solamente contra los que están trabajando, sino contra ti mismo, le está diciendo a Dios, ¿no? Muy bien, continuamos, ¿sí? ¿Cuál fue la respuesta, la siguiente respuesta? Ya hemos visto lo que Nehemías hace. Ahora, ¿qué hace el pueblo? Su ánimo no decae, no se desanima, ¿sí? Versículo 6 nos dice, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Es decir, todas estas críticas, burlas, ¿sí? Que hicieron tanto Sanballat como Tobías, no mellaron en el ánimo de las personas, sino que continuaron trabajando y llegaron ya hasta la mitad del muro. Esa es otra respuesta, ¿verdad? Seguimos, ¿sí? Cuando Nehemías y el pueblo ignoraron el sarcasmo, la burla de Sanballat y Tobías, ¿sí? Se pusieron, ¿sí? Acá perdón, creo que nos hemos pasado. Sí. No, se me pasó acá los versículos 7 y 8. Voy a buscar más atrás para leerlos, ¿sí? Acá está. 7 y 8. Dice, pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ahora ya no es solamente oposición, ya no es crítica. ¿Qué cosa es? Conspiración. Ya se organizaron, ¿sí? Para ya no solamente hablar, sino ¿para qué? Para tomar acciones, ¿sí? Para hacer algo, para no permitir que sigan con ese trabajo, porque el ánimo con sus palabras no había decaído. Siguieron construyendo, cuando ya estaban en la mitad del muro. Entonces, ¿qué hace? Dice Sanballat y Tobías, ¿sí? Comienzan a conspirar, ¿sí? ¿Y quiénes? No solamente son ellos, miren, ya les había dicho, Sanballat, gobernador de Samaria, ¿sí? Impuesto por los babilonios, y cuando Babilonia es conquistada, ¿sí? Por los persas, también continúa en ese puesto, ¿sí? Después Tobías, gobernador de Amón, ¿sí? Recordemos
territorio de los amonitas. ¿Quiénes eran los amonitas? Los enemigos encarnizados de el pueblo de Israel, ¿sí? También nos habla, ¿sí?, de los árabes. Los árabes estaban comandados en ese tiempo por Gesem. Nos habla después, ¿sí?, de los amonitas, comandados por Tobías, y los de Asdod, ¿no? Un grupo grande de gente. Entonces, estos comienzan a conspirar, ¿sí? A conspirar. Enterado Nehemías y el pueblo de Israel de esta conspiración, ¿qué hace? Tiene una segunda respuesta, ¿sí? ¿Cuál es su segunda respuesta? Igual que la primera. ¿Qué hizo primero cuando ellos hablaron? Oró a Dios, ¿verdad? Oró a Dios. Su primera reacción, orar. Versículo 9, dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. ¿Sí? Dejaron en manos de Dios, pero no se quedaron ahí, ¿verdad? No dijeron, ya, Señor, tú te encargas de esto, ya nosotros ya seguimos trabajando, dejamos que tú hagas todo. No, no hicieron eso. Ellos también tomaron acción, ¿sí? ¿Qué dice? Pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Hay una historia muy interesante, ¿sí? Cuando acerca de un hombre que estaba en una inundación, ¿no? Se inundó todo el sitio donde vivía. Este hombre era muy creyente a Dios. ¿Qué hizo este hombre? Se subió al techo de su casa, ¿no? Y seguía creciendo la inundación, ¿no? Y se puso a orar, Dios mío, yo confío en ti, yo sé que tú vas a hacer, me vas a salvar, tú vas a hacer que yo me salve, ¿no? En eso llegan unos hombres en un bote, ¿no? Que estaba medio ahí hundiéndose, pero le dice, ven, sube, vamos a sacarte de acá. Y el hombre dice, no, yo confío en Dios, Dios me va a salvar. Se va el bote, ¿no? Al rato viene un helicóptero y le tiran una cuerda y le dice, ya agárrate, sube, vamos a sacarte de ahí, ¿no? Él sigue orando, dice, no, Dios me va a salvar. Finalmente, pues, sube la inundación y el hombre muere. Va a la presencia de Dios y le dice, Señor, ¿cómo has hecho esto? Yo he estado orando a ti, he estado confiando en ti, he puesto mi fe en ti, pero ¿por qué has permitido que yo me muera y no pueda salvarme? ¿Y Dios qué le dice? Dios le dice, ¿y quién te mandó el bote? ¿Y quién te mandó el helicóptero? Lo que pasó que este hombre no puso de su parte. Quiso que Dios haga todo. Es lo mismo como ejemplo en la salvación, ¿sí? ¿Qué hizo Dios? Dio a su Hijo. Su Hijo murió por toda la humanidad, porque el hombre pueda ser salvo. Pero si el hombre no se acerca y acepta a Jesús como su Salvador, no tiene la salvación. ¿Qué espera Dios? Que el hombre actúe. Y es un ejemplo que nos da ahora Nehemías, ¿verdad? Nehemías nos dice que ¿sí? Estableció un sistema de vigilancia. ¿Sí? Pero pasa algo interesante. ¿Sí? En la primera parte, cuando hablaron, vimos que el pueblo no se desanimó. El pueblo siguió construyendo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa en esta segunda parte? Ya no son palabras, son acciones. Y hay peligro y riesgo de morir. ¿Sí? ¿Qué nos dice el versículo 10? Dice, y dijo Judá, o sea, el pueblo de Israel, ¿no es cierto? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Empezó a entrar en las personas desaliento. Pero aún así no se confiaron, ¿sí?
no solamente se pusieron a orar, sino también actuaron de una manera, ¿sí?, adecuada para contrarrestar esto que estaba sucediendo. ¿Cuáles son las tácticas que emplearon ahora que estaban en este nuevo escenario? ¿Sí? En este nuevo escenario. Primera táctica. Se informaron de lo que estaban tramando los enemigos. ¿Sí? Versículos 11 y 12 dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. O sea, la conspiración era que nos organizamos, vamos, los atacamos cuando no esperan y los matamos. Cosa que ya nadie edifica el muro. ¿Pero qué pasó? Recordemos, ¿quién está en medio de todo eso? Dios. Dios no iba a permitir eso, ¿no? Acá está la acción de Dios, que dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. Es decir, que gente del pueblo que estaba en esos lugares, ¿sí? En Samaria, en Amón, ¿sí? En Arabia, escuchaba esas conspiraciones e iba a Jerusalén y les decía, les contaba lo que estaban tramando. Y no solo una, 2, 3, 10 veces. Les prevenían de lo que iba a pasar, ¿verdad? Entonces, la primera táctica se informaron, ¿sí? La segunda táctica es que usaron una estrategia de unidad. Versículo 13 dice, entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos. Está hablando Nehemías. Puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. ¿Qué tal estrategia? Muy, muy, muy buena, ¿sí? Imaginémonos como ejemplo para poder entender esta táctica, ¿sí? Imaginémonos que hay un terremoto grande. Lo primero que vamos a hacer es preocuparnos por los que no están con nosotros, ¿sí? Y vamos a tratar de ir y correr para auxiliarlos, para saber cómo están, ¿sí? ¿Verdad? Esa es nuestra preocupación y eso es natural en todos. ¿Qué hizo Nehemías? Dice, puso al pueblo por familias. Es decir, que todos estuvieran juntos. ¿Para qué? Para que la preocupación no fuera, voy a ir a ayudar a mi familiar, sino estén todos juntos, sabiendo que están juntos, unidos y se protegen de esta manera, ¿no? Entonces, así, ¿sí? Así comenzaron ellos a entender que era más fácil hacer el trabajo, ¿sí? El trabajo. También, ¿sí? Estuvieron prevenidos porque tenían, dice, sus espadas, sus lanzas y sus arcos. Estaban prestos a la defensa. ¿Qué otra estrategia? Nehemías puso un lema a su defensa, ¿sí? Dice en versículos 14 y 15, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Lo que les estaba diciendo, no confíen en vuestra fuerza, no confíen en vuestras armas. ¿Confíen en quién? En Dios. Porque Él es grande y temible. Que lo que están haciendo, que la reconstrucción de los muros no estaba por su propia decisión, sino porque se estaba haciendo por el aliento de Dios. ¿Y qué pasó en el otro lado? Dice, y cuando oyeron nuestros enemigos lo que habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Entonces, ¿sí? Este lema ayudó a todos a entender que Dios estaba actuando por ellos.
y que podían seguir trabajando tranquilamente. Por tanto, la siguiente táctica es que no dejaron de trabajar, siguieron reconstruyendo el muro, ¿verdad? Pero también se mantenían armados, no dejaron sus armas. Versículo 16 y 17. Versículos 16 y 17. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. ¿Sí? Estaban bien organizados, ¿sí? Con sus armas al lado. 17. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces, ¿qué estamos viendo? Es una táctica muy útil, ¿sí? No dejar de hacer las cosas, pero estar prevenido por si pudiera darse un ataque, ¿no es cierto? Un eminente ataque. Pero aún en todo esto, confiaban en Dios. Su confianza estaba en Dios. Ellos tenían, como se dice, en una mano, ¿sí? su herramienta de trabajo y en otra mano un arma para poder defenderse, ¿no es cierto? Para poder defenderse. Pero va más allá. Nehemías era un gran líder. Dios lo había escogido por una razón, no porque era el copero de Artajerjes, ¿no? No por eso, no porque estaba en un reino. ¿Por qué lo había elegido Dios? Porque era un hombre que conocía mucho de estrategia, que conocía mucho de liderato. La otra táctica empleada fue que pusieron una alarma, ¿sí? Que pusieron una alarma. Muy similar a lo que hay en muchos pueblos, en muchas ciudades hoy en día, ¿no es cierto? Nuestro hijo de Israel, por ejemplo, nos contaba cuando él estudiaba allá en la Universidad de Oklahoma, ¿sí? Que en varios sitios en la ciudad hay un sistema de alarma, ¿sí? Con sirenas. ¿Por qué? Porque en Oklahoma ocurren frecuentemente los tornados. Y cuando un tornado se iba acercando a la ciudad, sonaban las alarmas de modo que toda la gente iba, corría y se metía en unos, ¿sí? Subterráneos, ¿sí? Donde se podían proteger para que los huracanes no les afecten, ¿no? Los tornados no les afecten, ¿no? Entonces, de igual manera, Nehemías puso una alarma. ¿Cuál era esa alarma? Un hombre con una trompeta, Dice 18 al 20, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande y extensa y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Y esta es la orden. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reunidos allí todos nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Qué interesante, ¿sí? Recuerdan el mapa que nos puso nuestro hermano Renato, ¿verdad? Una ciudad grande. ¿Cuántos? 10 puertas. 10 puertas, ¿no? 10 puertas, ¿sí? ¿Sí? Probablemente toda la extensión, 2,5 kilómetros más o menos de muros, ¿sí? Es bastante amplio. Y estaban trabajando diseminados. Si los enemigos iban y atacaban una parte, una puerta, ¿cómo se iban a enterar los demás? ¿Sí? Entonces, para que pudieran estar prestos a la defensa, había un hombre con su trompeta. Y que dijo Nehemías, que si escucharan el sonido de la trompeta, iba a comunicar que ese lugar estaba siendo atacado. Por tanto, todos tenían que ir ahí a defender, ¿no? A defender, confiando en que Dios iba a pelear por ellos, ¿no es cierto? Esto nos muestra que
ellos se mantuvieron alertas todo el tiempo. Versículos 21 y 22. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, de día en la obra. Entonces organizó. La mitad trabajaba y la mitad, ¿qué hacía? Vigilaba. Estaban alertas mirando si iban a venir los enemigos a atacarlos, como habían conspirado. ¿Sí? ¿Desde qué hora hasta qué hora? Dice, desde el alba, es decir, cuando comenzaba a clarear el día, hasta la noche, que salían las estrellas. ¿No es cierto? ¿Ya? Eso era la primera. ¿Sí? También ordenó algo muy importante. Recordemos, el hermano Renato nos explicó muy bien, ¿sí? Los que trabajaban en los muros eran gente que vivía dentro de la ciudad de Jerusalén, ¿sí? Ellos reconstruían, dice, las partes cercanas a sus casas, ¿verdad? Pero hubo partes que fueron reconstruidas por gente que vino ¿de dónde? De fuera, de otros valles, ¿verdad? Entonces estos tenían sus campamentos fuera de la ciudad, donde dormían por las noches. Pero ¿qué hace Nehemías? Dice que estos no duerman fuera, porque podían ser atacados, sino que mete a todos dentro de la ciudad, dentro de la muralla. Ya el muro ya había sido edificado, ya a la mitad del muro, ¿verdad? Entonces había más protección. Entonces, ¿sí? ¿Qué hicieron? Se mantuvieron unidos, se protegieron durante las noches, porque en el día la mitad vigilaba y la mitad trabajaba, pero en la noche se protegían así. Y no solamente eso, sino que estos que venían de afuera podían también, ¿sí?, trabajar como centinelas, ¿no?, durante la noche. Entonces, vemos qué tácticas, qué, ¿sí?, organización tuvo Nehemías respecto a el trabajo que se estaba haciendo. Acá está. Versículo 23, el último, ¿sí? Entonces se mantuvieron, ¿no?, vigilantes y protegidos. Y el último versículo, vamos a leer. Ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitábamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse, ¿sí? Cuando yo hacía el estudio y leía este último versículo, sí, parecía gracioso. Me parecía gracioso, ¿sí? Primero, hasta la parte que no se quitaban los vestidos está bien. ¿Por qué? Porque estaban vigilantes, trabajaban, estaban pendientes de las cosas que iba a pasar, ¿sí? Pero, ¿por qué dice cada uno se desnudaba solamente para bañarse? ¿Sí? Yo creo, hermanos, que a pesar de todo lo que hacía, ellos tomaban un tiempo para su aseo personal, ¿sí? No descuidaron también la parte séptica, la parte de salubridad, ¿sí? A pesar de todo el contexto de estar temerosos de todo esto, también ellos tomaban un tiempo para asearse. Entonces, como hemos visto, queridos llamados hermanos y hermanas, ¿sí?, vemos dos partes en esta historia. La parte de los enemigos que usaron ciertas tácticas. Y la parte de Nehemías y el pueblo que usaron otras tácticas para contrarrestar, ¿sí?, estas cosas, estas palabras, estas acciones que los enemigos iban a hacer. Entonces, ¿qué aplicaciones podemos encontrar hoy de esta historia para nuestra vida práctica? Que siempre, cuando comencemos algún proyecto, cuando hagamos algo, cuando demos un paso para adelante,
va a haber, ¿qué cosa? Oposición y crítica. Siempre. ¿Por qué? Porque detrás de la oposición y crítica, ¿quién está? Satanás. Él no quiere que los cristianos crezcamos, salgamos para adelante. No quiere. ¿Sí? Siempre va a usar gente que haga esta crítica. Entonces, vamos a ver las tácticas que usa el enemigo. No sé qué pasó, pero bueno, no importa. Se perdió la diapositiva. ¿Ya? Pero las tácticas son, ¿cuáles fueron? ¿Cuál fue la primera táctica que hicieron? Burla, mofa, ¿sí? Se burla. La primera cosa que uno siente cuando hace algo es que alguien viene y se burla de uno. ¿Verdad? Esa es la primera. La segunda táctica que usa el enemigo es ridiculizar y avergonzar a las personas. Y eso pasa, ¿sí? Cuando uno, por ejemplo, se convierte a la fe, acepta al Señor Jesús como su Salvador y quiere enseñar a otra gente esas cosas que ha pasado en su vida, ¿qué pasa? Se burlan de uno. Tratan de avergonzarlo a uno, ¿no? Otra táctica que usa el enemigo es el sarcasmo. Es una táctica que usa para desalentar a no continuar con el proyecto que se ha iniciado, con lo que se está haciendo. ¿Sí? Otra táctica que usa el enemigo, que no solamente es una persona que actúa o que hace eso, sino que hay muchos que se juntan entre ellos para poder actuar contra el proyecto. Habíamos visto, ¿sí?, que conspiraron contra la obra de Nehemías. Igual, en nuestra vida hay gente que conspira. Nosotros a veces ni nos enteramos, ¿sí? Pero cuando iniciamos proyectos hay gente que no quiere que se progrese. En Perú hay un dicho muy, muy famoso, pero que no es algo bueno, ¿no? Que dice que el primer enemigo de un peruano es otro peruano, ¿no? Que nadie quiere que la gente progrese, ¿no? Entonces, de todo esto, lo que debemos entender en esta aplicación, ¿sí?, que el que más critica es el que menos hace. El que más critica es el que menos hace. Siempre va a haber esas críticas. Estamos refiriéndonos a la crítica destructiva, no a la crítica constructiva, no a la crítica que da aliento a uno para seguir, ¿no?, sino a la crítica que trata de rebajar el esfuerzo que se está haciendo. Ahora podemos ver la aplicación del otro lado, ¿sí? Desde el lado del líder, del que inicia el proyecto, del que impulsa el proyecto, ¿sí? ¿Cuál es la primera táctica que aprendimos de Nehemías? Orar a Dios. Dejar en manos de Dios todo lo que está pasando, ¿sí? Confiar en Él. La segunda sería actuar, ¿sí? No dejar solo a Dios. Confiamos en Dios, pero Dios también quiere que uno ponga de su parte. Es decir, actuar y no solo esperar lo que Dios haga. Dios va a dar las herramientas, Dios va a dar los planes, ¿sí? Pero uno tiene que actuar. Como ejemplo, ¿sí? Ahora en esta pandemia, yo me quedo sin trabajo y quiero trabajar, ¿sí? No me voy a quedar en mi casa orándole a Dios para que Dios me dé el trabajo, ¿sí? No va a venir el trabajo a tocar la puerta de mi casa y decir, acá está el trabajo. ¿Quieres trabajar? Acá está. ¿No? ¿Qué tendré que hacer? Salir a trabajar, buscar el trabajo, ¿sí? Pero confiando que quien va a poner el trabajo es Dios. Entonces Dios hace su parte y el hombre hace su parte, ¿verdad? Tercera táctica que uno tiene que tener es estar atento a los dardos, ¿sí?, que usa el enemigo.
va a actuar de palabra y va a actuar con acciones. Siempre va a suceder eso. ¿Sí? Siguiente táctica que podemos usar para repeler al enemigo. ¿Qué usó Nehemías? Estrategias. ¿Sí? Estrategias que vayan contra esas conspiraciones, esas habladurías, esas acciones. ¿Sí? Y finalmente, ¿sí? La otra estrategia es que a veces solos no podemos defendernos. Solos no podemos ir contra esa corriente fuerte de presión de oposición. ¿Sí? ¿Qué se debe hacer? ¿Qué hicieron el pueblo? Se apoyaron mutuamente, buscar unidad, ¿sí? Un apoyo unos con otros, ¿sí? Si en un proyecto somos una familia, toda la familia nos apoyaremos. Si en un proyecto somos la iglesia, toda la iglesia nos apoyaremos. Y así vamos a tener una mejor defensa de las tácticas que usa el enemigo para poder destruir el proyecto que estamos impulsando. Muy bien, con esto terminamos este capítulo 4, amados hermanos, y vemos que hay muchas cosas que obtener y sacar. No sé si hay algunas preguntas. Podemos tomar unos minutitos para poder responder.